Saludos amigos y amigas, en esta ocasión pues estamos creando este pequeño video tutorial para explicar un poco acerca de los árboles ABL. Como sabemos, en la sesión anterior estuvimos trabajando lo que son los árboles binarios, conociendo sus principales características, así como también sus componentes, los nodos padre, los nodos hijo, los nodos hoja, los nodos raíz, los recorridos que se pueden realizar, como lo son el caso del recorrido preorden, el recorrido en orden y el recorrido postorden, así como también cuando se visitan los nodos siguiendo los niveles del árbol, que nos encontramos ante una búsqueda en amplitud o una búsqueda en profundidad. Muy bien, las aplicaciones que tienen los árboles dentro de la ciencia de la computación son muchas. Por ejemplo, todos los procesos que tienen que ver con búsqueda, todos los procesos que tienen que ver con clasificación de información y con procesos también de recomendación. Si extendemos esto de los árboles un poco a la inteligencia artificial, podemos decir también que apoya a las tareas de búsqueda no informada o también llamada búsqueda a ciegas, así como también los procesos de búsqueda informada o también llamada búsqueda heurística. Muy bien, esta es la agenda que tenemos, los árboles ABL, las definiciones básicas, las operaciones y vamos a ver unas técnicas que se conocen como rotaciones. Los objetivos para la sesión: definir el concepto de árbol ABL, conocer los árboles degenerados, aplicar operaciones en árboles binarios y ejecutar rotaciones para balancear árboles. Veamos, árboles ABL. Los árboles binarios, si ustedes lo recuerdan, tenían una característica la cual me decía que un árbol puede tener 0, 1 o máximo 2 nodos. Esa era una característica del árbol binario y por eso mismo pues se denomina de esa forma. Otra de las características que cumplía o debería de cumplir era que el nodo izquierdo, el valor del nodo izquierdo tendría que ser menor que la raíz y el nodo derecho tendría que ser mayor que la raíz. Ese concepto o esa característica ya se empieza a utilizar más que todo en lo que son los árboles ABL o árboles balanceados también. ¿Qué es un árbol ABL? Comencemos definiendo qué es un ABB o un árbol binario de búsqueda. Tiene como característica que siempre está balanceado. Entonces, si ustedes observan en la imagen, tenemos un árbol que, si bien es cierto, cumple la característica que es binario, pero no está balanceado. En la siguiente figura, ustedes pueden ver en esta parte cómo ese árbol queda totalmente balanceado. ¿Qué significa eso? El nodo o hijo izquierdo es menor que la raíz, el nodo o hijo derecho es mayor que la raíz. El nombre de ABL es en honor a sus creadores, es decir, los matemáticos Adelson, Belkin y Landis, allá por los años 1962. Un árbol binario de búsqueda es una estructura, es un árbol binario en la cual cada nodo cumple con que todos los nodos de su subárbol izquierdo son menores que la raíz y todos los nodos del subárbol derecho son mayores que la raíz. La propiedad de equilibrio que debe cumplir un árbol para ser ABL asegura que la profundidad del árbol sea logarítmica, por lo que las operaciones sobre estas estructuras no deberán demorar mucho para encontrar el elemento deseado, lo cual significa que el hecho de balancear un árbol le reduce los niveles. Por lo tanto, a la hora de efectuar un proceso de búsqueda sería mucho más eficiente, es decir, nos vamos a tardar menos tiempo en encontrar que en un árbol que no esté balanceado, porque el número de niveles se ve aumentado cuando no está balanceado. Las operaciones son las mismas que podemos efectuar sobre los árboles binarios de búsqueda, que son insertar, eliminar y buscar. Al momento de insertar o eliminar se comprueba si el árbol está desequilibrado. En caso de estarlo, se realiza el balanceo. Una recomendación muy importante es que cada vez que ustedes realicen una inserción o una eliminación, entonces después de ese paso, después de que ustedes hayan realizado esa acción, esa operación, vuelvan a balancear el árbol. Si ustedes esperan realizar todas las inserciones o todas las eliminaciones para balancear su árbol, la complejidad puede aumentar y el proceso se volvería un poco más complicado.
Veamos un ejemplo de un árbol degenerado y un árbol balanceado. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es un árbol degenerado. Vean ustedes que tenemos muchos más niveles que cuando ya está totalmente balanceado. ¿Cómo es el proceso para llegar a la forma del árbol balanceado? Lo vamos a conocer en un momento. Venimos a unas técnicas, vamos a entrar a unas técnicas que se denominan rotaciones. Está la rotación simple a la derecha, la rotación simple a la izquierda, la rotación doble a la derecha y la rotación doble a la izquierda. Las rotaciones simplemente es el único método que se utiliza para balancear los árboles ABL. Hablemos de otro elemento sumamente importante, el cual se denomina factor de equilibrio o el factor de balance o de balanceo. En este caso vamos a hablar también de reestructurar el árbol, lo cual significa rotar los nodos del mismo. Para la rotación, o para que este proceso se lleve a cabo, se efectúa un proceso el cual requiere de un factor de equilibrio. Lo vamos a representar por FE o balance o FB, factor de balance, en el cual se define como. Ahora, esa formulita, ténganla muy presente, el factor de equilibrio es igual a la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Ese factor de equilibrio estaría muy bien si obtiene valores tales como 1, 0 o menos 1, en donde, por ejemplo, el menos 1 quiere decir que el árbol está cargado a la izquierda, el 0 que está totalmente balanceado y el 1 que está cargado a la derecha. Veamos un ejemplo. Ven ustedes que tenemos ese pequeño árbol y afuera de los nodos ven unos valores que me están representando el factor de equilibrio. En ese caso, el factor de equilibrio de los nodos hoja, por definición, como ya no tienen descendientes, entonces podemos concluir que es 0. Factor de equilibrio del nodo 20, 0. Factor de equilibrio del nodo 14, 0. Factor de equilibrio del nodo 30, 0. Veamos el nodo 34. ¿Por qué tiene un factor de equilibrio de menos 1? Si ustedes se fijan, la altura del subárbol derecho es 0. Por lo tanto, tenemos ya en la fórmula un 0. La altura del subárbol izquierdo es 1. Vean ustedes que tiene ahí una ramificación, lo cual me genera una altura de 1. Entonces 0 menos 1 me daría como resultado menos 1. Ahora veamos por qué el nodo 10 tiene un factor de equilibrio de 1. En ese caso, el subárbol derecho tiene una altura de 1 y el subárbol izquierdo tiene una altura de 0, por lo cual 1 menos 0 me da un factor de equilibrio de 1. Vamos a ver, el siguiente nodo sería el nodo 19. Vean ustedes que tiene un factor de equilibrio de menos 1. Eso nos indica que ese subárbol está más cargado a la izquierda, pero veamos de dónde resulta ese menos 1. La altura del subárbol derecho en ese caso es 1. Menos de fórmula, ¿cuál es la altura del subárbol izquierdo? Es 2. 1 menos 2 me da como resultado menos 1. El siguiente factor de equilibrio, que sería el del nodo 27, que es menos 1. ¿De dónde sale ese menos 1? Si ven ustedes, aquí tenemos una altura del subárbol derecho que es igual a 2, menos de fórmula una altura del subárbol izquierdo que es de 3. Tenemos aquí, por decirlo así, 3 aristas, 3 niveles, entonces la altura se vuelve 3. Entonces 2 menos 3 es igual a menos 1. Y es así como obtenemos los factores de equilibrio. Cabe mencionar que cuando nosotros nos enfrentemos ante un árbol cuyo factor de equilibrio en alguno de sus nodos de diferente de estos valores, por ejemplo de un menos 2, de un 2, un 3, un 4, entonces tenemos que comenzar a realizar lo que son los balanceos aplicando las técnicas que les mencionaba hace un momento, que son las rotaciones. Muy bien, veamos aquí el algoritmo general para la inserción en un árbol ABL. Lo primero que vamos a hacer es insertar el nodo como en un árbol binario de búsqueda normal. Es una rutina de inserción que ustedes ya conocen. Vamos a buscar el nodo pivote. ¿Cuál es el nodo pivote?
El nodo pivote va a ser aquel nodo cuyo factor de equilibrio difiere de los valores que son aceptados por este factor de equilibrio. Es decir, en otras palabras, el nodo pivote va a ser aquel nodo cuyo factor de equilibrio da problema. Ya vamos a ver a través de un ejemplo, de una forma más clara, cómo es que vamos a aplicar el nodo pivote y cómo es que usted lo va a seleccionar. Muy bien, ahora colocamos los apuntadores P1, P2, P3 y P4 donde, por ejemplo, P1 es un apuntador al nodo padre del pivote, P2 es un apuntador al nodo pivote, P3 es un apuntador al nodo hijo del nodo pivote, que es la raíz del subárbol más grande, y P4, que más que todo se utiliza en lo que son las rotaciones dobles, es un apuntador al nodo hijo del nodo apuntado por P3, que sigue en la ruta de búsqueda del nuevo nodo. Ya vamos a ver cómo vamos a aplicar eso. Si no existe nodo pivote, es decir, si P2 apunta a vacío, entonces modificamos los factores de equilibrio o factor de balance desde la raíz hasta el nuevo nodo. Y es una rutina que modifica todos los factores de equilibrio o factores de balanceo. Si el nuevo nodo se insertó en el subárbol más pequeño del nodo pivote, entonces modifique los factores de balance o factores de equilibrio desde el nodo pivote hasta el nuevo nodo. Es una rutina también que modifica los factores de balance. Si no es así, verifique el tipo de rotación. Si es una rotación simple, entonces vamos a modificar los apuntadores y el factor de balance. Es una rutina que realiza la rotación simple. Si no, modificamos los apuntadores y el factor de balance y es una rutina que realiza la rotación doble. Excelente. Ahora vamos a ver cuál es el algoritmo para la rotación simple. Rotación simple, ya sea una rotación a la izquierda o una rotación a la derecha. La rotación simple a la izquierda significa que vamos a comenzar a hacer un movimiento o una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Una rotación simple a la derecha significa que vamos a comenzar a hacer un movimiento, una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que es el algoritmo. Supongamos que los apuntadores P1, P2 y P3 ya están colocados según los esquemas. Si P1 no apunta a vacío, en ese caso recordemos que P1 va a ser el papá del nodo pivote. El nodo pivote va a ser P2 y P3 va a ser la raíz del subárbol más grande. Tengamos presente esos conceptos a la hora de hacer los ejercicios. Este algoritmo, cabe mencionar, que aplica a la hora de programarlos en cualquier lenguaje, este tipo de estructuras y este tipo de procedimiento. Muy bien. Si P1 no apunta a vacío, si la información del nuevo nodo es menor que la información apuntada por P1, entonces P3 va a ser el hijo izquierdo de P1. Si no, P3 va a ser el hijo derecho de P1. Si no está apuntando, en ese caso estamos trabajando si P1, que es el papá de P2, no apunta a vacío. Si está apuntando a vacío, entonces nos vamos al siguiente si no y vamos a concluir que P3 es la nueva raíz del árbol. Vamos a ver, ahí tenemos lo que es el algoritmo y vamos a aplicarlo a un ejemplo. Una rotación simple a la izquierda se efectúa así, por ejemplo, un factor de balance nos da -2 y en el otro punto que vamos a trabajar junto con el nodo pivote tenemos un valor de -1. Eso podrían ser algunos casos. Veamos un ejemplo concreto. Vean ustedes, ahí tenemos lo que es el algoritmo y tenemos también cuáles son las formas de los árboles, una forma de balanceada o degenerada, y luego pasamos por un proceso de rotación para que al final el árbol quede totalmente balanceado. Veamos. En ese caso, si comenzamos a sacar los factores de balance o factores de equilibrio del árbol, vean ustedes, tenemos en ese caso 3 hojas, que sería el nodo 3, el nodo 7, el nodo 99. Por definición, ya sabemos que los factores de equilibrio o factores de balance de los nodos hoja es igual a 0. Si sacamos el factor de equilibrio, por ejemplo, del nodo 12,
En ese caso, vean ustedes. El factor de equilibrio del nodo 12, el subárbol o la altura, más bien dicho, del subárbol derecho es igual a 1 y la altura del subárbol izquierdo es igual a 0. Por lo tanto, me da como resultado 1. Excelente. En el caso del nodo 8, la altura del subárbol derecho es de 2 y la altura del subárbol izquierdo es 1. Por lo tanto, me da como resultado 1. El factor de equilibrio del nodo 4, vean ustedes que la altura del subárbol derecho es 3 y la altura del subárbol izquierdo es 1, entonces me da como resultado 2. En este caso, el nodo 4, que tiene un factor de equilibrio diferente a los valores que son permitidos, o el rango que es permitido en los factores de equilibrio, entonces ese se convertiría en mi nodo pivote y entonces lo identifico con P2. P3, recuerdan ustedes que es la raíz del subárbol más grande. El subárbol más grande es este que ustedes ven a la derecha. Y en este caso pues vamos a utilizar también P4, que es la raíz de la ruta, ¿verdad? Que sigue el subárbol más grande. P1 en este caso está apuntando a null. ¿Por qué? Porque P1 sería la raíz o el papá del nodo pivote, que en este caso sería 4. Pero como 4 es la raíz, entonces asumimos que P1 está apuntando a null. Ok, ahora veamos. Vamos a aplicar el algoritmo. ¿De dónde sale este raíz 4, izquierdo 3, derecho 7? Veamos. La primera condición, si P1 no apunta a vacío, entonces sabemos que en este caso P1 sí está apuntando a vacío. Por lo tanto, nos venimos al si no y decimos que P3 va a ser la nueva raíz. En ese caso, veamos. P3, que en este caso sería el 8, sería la nueva raíz y ustedes la ven aquí en el resultado del árbol. Ahora, ¿de dónde es que resulta este 4, 3, 7? Veamos lo siguiente. Ahora hacemos un par de comprobaciones por ahí, un par de verificaciones. Si la información del nuevo nodo es menor que la información apuntada por P2, ok, ¿quién es el nuevo nodo? Es el nodo que me genera el desbalance. Entonces, quien me está generando el desbalance en este caso es el 99, porque me incrementa los niveles. Ok, entonces veamos aquí, si la información del nuevo nodo es menor que la información apuntada por P2, 99, ¿es menor que 4? No. Perfecto. Entonces, como no es así, nos venimos aquí al si no y decimos, el hijo izquierdo de P3, ¿quién es el hijo izquierdo de P3? Que sería, en este caso, el 7, el hijo izquierdo del P3, ahora sería el hijo derecho de P2. ¿Quién es P2? 4. Y por eso tengo este 4 aquí. Y lo tenemos aquí que ahora, lo que era el hijo izquierdo de P3, ahora va a ser el hijo derecho de P2. Entonces, como el 3 en ese caso está unido al 4, ese no sufre ningún tipo de modificación. Entonces, simplemente lo llevo siempre adherido al 4. Y es ahí donde me sale el 4, 3, 7. Y por último, como ya dijimos que 8 va a ser la nueva raíz, ahora lo enlazo con el 4, que es este otro subárbol que tenemos aquí, que lo había hecho aparte nada más para efectos de demostración. Y el 8 pues sigue teniendo consigo los enlaces 12 y no 99. Ahora si sacamos factor de equilibrio, el factor de equilibrio de 3, 7 y 99 es 0. El factor de equilibrio del nodo 4 es 0, está equilibrado. El factor de equilibrio del 12 en ese caso sería 1. Y el factor de equilibrio de 8, vean ustedes, en ese caso 2 menos 2 sería 0. Es decir, tenemos un árbol totalmente balanceado. Ahí tenemos un ejemplo de la rotación simple. En clase o en la práctica vamos a hacer ejemplos para que ustedes pues practiquen más lo que es este tipo de procedimiento. Una rotación simple a la derecha se efectúa así. Si por ejemplo el factor de balance me da 2 y tengo el otro punto asociado y me dé como resultado 1. Vean ustedes este ejemplo demostrativo. Tenemos un factor de equilibrio 2, 1 y 0. De una hoja tenemos el factor de equilibrio 0. Entonces,
Lo que hacemos es, les escribo o les represento, les explico de esta forma también por lo que les mencionaba, que una rotación simple a la derecha es una rotación que se hace en el sentido de las agujas del reloj. En ese sentido, ven ustedes que por simple inspección, entonces el nodo B pasaría a ser la nueva raíz, el C el hijo izquierdo y el A el hijo derecho. Muy bien. Por último, me quedarían balanceados con un factor de equilibrio de 0. Veamos otro ejemplo. Siguiendo el algoritmo que les estaba mencionando hace un momento, tenemos este pequeño árbol con 1, 3, 2, 1. Entonces, al sacar sus factores de equilibrios, el factor de equilibrio del nodo 1 sería 0, el factor de equilibrio del nodo 2, en ese caso, vean ustedes, como en su árbol derecho tenemos 0, una altura de 0, en el subárbol izquierdo tenemos una altura de 1, entonces me da como resultado menos 1. El otro factor de equilibrio, en el caso del nodo 3, sería la altura del subárbol derecho sería 0 y la altura del subárbol izquierdo sería 2. Entonces eso me da como resultado menos 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nodo en ese caso que me está dando el problema? El que el factor de equilibrio me da un valor diferente a los aceptados. ¿Cuáles son los aceptados? 0, menos 1 y 1. Pero ya me da un valor diferente. Entonces, un menos 2. El menos en ese caso significa también que el árbol está cargado a la izquierda. Perfecto. Entonces, el nodo que me da problema pasa a ser P2. La raíz del subárbol más grande pasa a ser P3 y vamos a utilizar P4 ahí como el siguiente nodo de la ruta del subárbol más grande. Muy bien, entonces, si nos vamos a lo que es el algoritmo, veamos ahí, P1 sigue apuntando a null. Entonces nos vamos aquí al else, al si no. P3 es la nueva raíz. ¿Quién es P3? El valor de 2. ¿Sí? Valor de 2. Ahora nos vamos a hacer las otras comprobaciones. Si la información del nuevo nodo es menor que la apuntada por P2. Valor del nuevo nodo, es decir, ¿cuál es el nodo que me genera el incremento de niveles? Sería el nodo 1. Entonces decimos, si el nodo 1, en este caso, si la información del nuevo nodo es menor que la información apuntada por P2, 1 es menor que 3, sí. Entonces, el hijo derecho de P3, ¿quién es el hijo derecho de P3? En este caso no hay. Ahora, P2 pasa a ser hijo derecho de P3. Entonces, P3 pasó a ser la nueva raíz. ¿Y P2 quién es? 3. Ahora pasa a ser el hijo derecho de P2. Vean aquí. Ven aquí. P2 pasa a ser hijo derecho de P3. ¿Quién es P3? 2. Ahora esta es mi nueva raíz. Por eso se encuentra el 3 aquí en la parte derecha. Y nunca o en ningún momento perdí el enlace que tenía el 2 con el nodo 1. Entonces ahí me queda un árbol totalmente balanceado, manteniendo un factor de equilibrio de 0. Aquí hay un algoritmo para la rotación doble. Recuerden ustedes, una rotación simple a la izquierda es un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj. Una rotación simple a la derecha es un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, esos algoritmos se los van a tener que aprender. Aquí tenemos, por ejemplo, una rotación doble a la izquierda. Al inicio, en este caso es el proceso de inserción. Una rotación doble a la izquierda es una simple a la izquierda más una simple a la derecha. Al inicio tenemos esos dos nodos que están formando el árbol, 8 y 4. Luego tenemos una inserción del nodo 5. Y ahí comenzamos a hacer las rotaciones porque ya obtenemos un factor de equilibrio de menos 2 en el caso del nodo 8. Aplicando siempre el algoritmo para la rotación simple, vean ustedes que aquí no es que va a diferir, digamos, el algoritmo, sino que básicamente podemos seguir utilizando el mismo para la rotación simple. Ahora, después de la rotación, me quedaría de esta forma, un 8, un 5, un 0, y ahora aplicamos una rotación simple a la derecha en el sentido de las agujas del reloj para llegar a un árbol totalmente balanceado. Ese es en el caso de la rotación
doble a la izquierda. Y aquí tenemos también un ejemplo. Tenemos el 8 y 4. Insertamos en ese caso el nodo 5. Aquí el tercer nodo es un error de dedo. Este tendría que ser un nodo